Buen día, jóvenes estudiantes. Sobre lo que ya hemos trabajado en la semana 1, 2, 3 y 4, pues nos corresponde hacer un repaso de lo que hemos trabajado, el tema de climatología, de los elementos del clima, de la nubosidad, de la división que hace Vladimir Köppen respecto al clima peruano. Vamos a hacer el repaso. Bien, partiremos hablando de la clasificación de los climas que desarrolla Vladimir Köppen. Vladimir Köppen, la clasificación de los climas hace referencia a 13 climas. ¿Ya? La primera la va a denominar tropical, clima de tropical con lluvias de convección diariamente, ya que básicamente la flora en este lugar va a ser bosque tropical, ¿no? Porque hay bastante lluvia, hay harta vegetación, los árboles son de gran tamaño, también hay arbustos, plantas parásitas, etcétera, ¿no? Que forman varios niveles de vegetación. Luego nos habla en este clima tropical con lluvias, ¿no? de convección diaria, nos dice que está localizada básicamente en la cuenca del Amazonas, del Congo, costas del Golfo de Guinea, Malasia, Nueva Guinea. Luego nos habla de un segundo clima, que es el clima tropical con lluvias monzónicas. ¿Qué quiere decir esto? Con lluvias en verano. Y esta se va a localizarse al sur de Asia, ¿no? Al este de India, Birmania, Tailandia, Vietnam, sur de China, Japón, cerca básicamente a la selva. Una tercera clasificación del clima que hace Köppen es el clima de tropical con lluvias en verano. Localizada básicamente en Venezuela, Colombia, Brasil y el centro de África, básicamente zonas cercanas a la selva. La clasificación que hace es el clima de seco desértico con lluvias escasas, no ubicadas básicamente en los desiertos del Sahara, Victoria, Arabia, Kalahari, Atacama, Arizona y Nuevo México. Luego nos habla de un quinto clima, nos habla del clima seco estepario con lluvias irregulares, localizadas en las praderas del centro de Estados Unidos, la pampa de Argentina, las estepas ucranianas y zonas que básicamente van a rodear a los desiertos. Un sexto clasificación de clima viene a ser el clima templado con lluvias diarias, localizadas, por ejemplo, en Japón, Nueva Zelanda, el centro y oeste de Europa y el oeste de Canadá y el noroeste, de Estados Unidos. Una séptima clasificación del clima a nivel mundial es el de Vladimir Köppen, es el clima templado con lluvias en verano. Localizados al sureste de Estados Unidos, al este de Argentina y al oeste de Europa. Una octava clasificación del clima viene a ser el clima templado con lluvias en invierno, ¿ya? Localizadas o ubicadas en la cuenca del Mediterráneo y el suroeste de Australia. Luego tenemos otra clasificación de clima que sería la novena, es el frío con lluvias de convección diaria, ¿no? Que se va a localizarse en Alaska, el centro de Canadá, el oeste de Rusia, Suecia, Noruega, Finlandia y Siberia. Una décima clasificación de los climas que desarrolla Vladimir Köppen es el clima de frío con lluvias en verano.
Básicamente esta se ubica al noreste de China y al este de Siberia. Tenemos una 11ª clasificación que es el clima de polar de tundra, ¿no? Donde se localiza, esta se va a localizarse en norte de Alaska, Canadá y el norte de Suecia, Noruega y Finlandia. Esta se caracteriza porque la tundra son suelos cubiertos de musgos, ¿no? Líquenes y pinos enanos, de 1 metro de altura aproximadamente. El 12ª clasificación de clima viene a ser el clima de polar de alta montaña, que se localiza en las sierras, como por ejemplo las Rocallosas, los Andes, el Himalaya, los Caucos, los Alpes, quiere decir las zonas más altas de nuestro planeta, ¿no? La alta montaña sabemos que su vegetación va a variar de acuerdo con la altura hasta desaparecer por completo. Y los animales que más abundan en este tipo de climas es el cóndor, el águila, la cabra. ¿No? Su actividad económica sabemos que la principal sería la minería, la explotación forestal en las laderas. Por último, tenemos el clima polar de hielos perpetuos. A ver, si estamos hablando de un clima polar perpetuo, ¿existirá vegetación? Pues no existe vegetación porque todo está cubierto de hielo perpetuo. Quiere decir que todo el tiempo está cubierto de hielo, ¿no? En sus animales vamos a encontrar al pingüino en la Antártida, el oso blanco en Groenlandia, la ballena, lobo marino y la foca, ¿no? ¿Y a qué actividad económica se dedicarán básicamente en este lugar? Básicamente la actividad económica es expediciones científicas, ¿no? Que se desarrollan en las diferentes estaciones. Este tipo de clima se localiza en Groenlandia, la Antártida y las zonas polares. Bien, entonces aquí hemos visto un repaso de los climas, de los 13 climas que hace Vladimir Köppen para todo el mundo. Y referente a nuestro país, Vladimir Köppen nos habla de la existencia de 8 climas, que ya lo hemos visto anteriormente. Y que básicamente estos 8 climas están relacionadas con con los pisos ecológicos o las 8 regiones naturales del Perú. Bien, otro aspecto que hemos visto en este tercer trimestre, en la primera y segunda semana, ha sido referente al clima y el efecto invernadero. Entonces yo planteo la siguiente interrogante. ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Cuáles son los principales gases que contribuyen a este efecto? Entonces son 2 preguntas que les planteo, muchachos. Ahí vamos a ir respondiéndolas. El efecto invernadero es en realidad un fenómeno natural, ¿no? Causado por la presencia de gases en la atmósfera, principalmente el vapor de agua y el gas carbónico. Estos gases retienen parte de la energía calórica que se recibe ¿de quién? Del Sol, manteniendo la temperatura dentro de límites que han permitido el desarrollo de la vida como la conocemos. Entonces, es el efecto invernadero. Es algo natural, es un fenómeno natural, ¿no? La otra pregunta que les lanzaba era, ¿cuáles son los principales gases que contribuyen a este efecto? Entonces, los principales gases, producto de la actividad humana, que contribuyen al efecto invernadero, es el dióxido de carbono, también conocido como el gas carbónico, que es el CO2. Luego tenemos el metano, que es conocido como el CH4. Luego tenemos los óxidos nitrosos, que viene a ser el N2O. Luego tenemos el cloruro carbonos, que es conocido como CFC, ¿no? Y el ozono troposférico,
atmosférico, que es conocido como el O3. Entonces, estos son los principales gases que contribuyen a que se desarrolle el efecto invernadero. Bien, también hemos visto el tema del clima. A ver, como ya hemos desarrollado el tema del clima, les planteo la siguiente pregunta. ¿Qué es el clima? Y ustedes dirán que ya hemos visto la diferencia del clima y el tiempo, ¿cierto? Pero ¿qué es el clima en sí? El clima es la consecuencia de ¿qué? De la interacción de fenómenos meteorológicos, factores geográficos y cósmicos que caracterizan la atmósfera en un lapso de tiempo y es determinante para el desarrollo de la vida humana. Y deseamos que clima no es igual a tiempo, porque el tiempo atmosférico lo medimos en 24 horas, mientras que para establecer el clima lo hacemos a partir de 5 años. Quiere decir que es la sumatoria de los tiempos climáticos o los tiempos atmosféricos. Otra pregunta que les planteo, a ver, jóvenes, para reflexionar hasta lo que hemos visto este trimestre es ¿por qué los climas templados son más favorables para las personas? A ver, ¿qué podemos decir? Podemos decir que son favorables porque se caracterizan por sus temperaturas suaves y por la sucesión de 4 estaciones bien diferenciadas por las temperaturas y las precipitaciones, ¿no? Como por ejemplo, la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Este grupo de climas abarca una faja de la Tierra amplia y continua en el hemisferio norte y estrecha y discontinua en el hemisferio sur. Todos obedecen a un mecanismo común. ¿Cuál es este mecanismo común? El dominio de los vientos del oeste con las perturbaciones del frente polar en superficie y la corriente en chorro en altura. Esto no significa que sean uniformes, muchachos, pues existen marcadas diferencias entre ellos, derivadas no solo a su posición en la altitud, sino también y muy especialmente a su distribución en los continentes. Resulta pues muy importante diferenciar entre fachada oeste y fachada este y las tierras continentales. Otro tema que hemos visto respecto a en los climas ha sido los vientos. Entonces, ¿qué son los vientos? ¿Qué es el viento? El viento es el desplazamiento horizontal del aire que se origina como consecuencia de las diferencias locales de presión atmosférica. El aire se desplaza desde las zonas de alta presión hasta las zonas de baja presión. Otro aspecto que hemos visto ha sido el tema de la presión, ¿cierto? Muy bien, ¿cuáles son los principales factores por lo que influye la presión? A ver, vamos a ir hablando. A ver, primer factor sería la temperatura. La temperatura dice, al calentarse el aire presenta menor presión. Al disminuir la temperatura, el aire frío tiene mayor presión y densidad. Existe una estrecha relación entre la temperatura y la presión. Por lo tanto, durante el día y la noche se observa cambios de esta última en el transcurso de las estaciones del año. La presión atmosférica tendrá grandes oscilaciones de acuerdo con el lugar donde se mida y la existencia de diferencias notables dentro de las estaciones.
Ahora, otro factor que está relacionado con la presión es la altitud. A medida que aumenta la altitud, ¿qué sucede? Disminuye el peso del aire, ¿no? Y la presión es menor. En cambio, si tomamos la presión en una mina, aumentará el peso del aire. Por lo tanto, la presión va a incrementarse, ¿cierto? Otro factor que se relaciona con la presión o que influye en la presión es la humedad. ¿Y qué es la humedad? Ya lo hemos visto también. La humedad es la cantidad de vapor de agua que existe en la atmósfera, modificada la presión del aire. También hemos visto cómo se originan los vientos alisios, ¿no? Sabemos que los vientos alisios son vientos, ¿no?, planetarios y que estos vientos se dirigen ¿hacia dónde? Hacia el Ecuador, ¿no? Del hemisferio sur hacia el Ecuador, del hemisferio norte hacia el Ecuador. Pues en la capa atmosférica existen grandes masas de aire que se individualizan por su temperatura, su humedad y su presión. Casi no es exagerado decir que dos masas de aire diferentes se comportan una respecto a la otra como el aire respecto al agua y no se mezclan. En cada hemisferio existen dos masas de aires fundamentales. Este es el aire tropical y el aire polar, las cuales se dividen a su vez en aire marítimo y en aire continental. Las distribuciones de viento y presión a gran escala que persisten durante todo el año o se repiten estacionalmente es a lo que denominamos circulación general. Y una de las causas motrices principales de esta distribución es el desequilibrio de la radiación entre las latitudes bajas y las latitudes altas. ¿Cómo así, Miss? Recordemos que en las latitudes bajas hay mayor, ¿qué cosa? Mayor radiación, mientras que en las latitudes altas hay menor radiación. ¿Qué son las masas de aire polar? A ver, en esta parte las masas de aire polar reciben menos energía solar, como lo habíamos dicho anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí están a mayor latitud. Sino también buena parte de la zona que se considera templada, de igual forma se distingue entre el aire polar marítimo y el aire polar continental, siendo el aire continental más seco y por lo tanto más frío que el primero. A esto lo vamos a denominar las masas de aire polar. ¿A qué se denomina oscilación térmica? Muy bien. Vean aquí en nuestro mapa que les estoy planteando, nuestro geoide, ¿no? Y nos está mostrando la oscilación térmica y nos está mostrando de acuerdo a los meses. Entonces, se denomina oscilación térmica a la diferencia existente entre la temperatura más elevada y la temperatura más baja registrado en un lugar. Y se obtiene con la oscilación térmica diaria. La oscilación térmica mensual, ¿no? Su símbolo es la OTM, mientras que la oscilación térmica diaria es la OTD, su símbolo o sus siglas. Aunque en realidad es la diferencia entre la temperatura media más alta y la temperatura media más baja, ¿no? En un mismo lugar y en un mismo año. Entonces, esa diferencia de temperatura que se registra, ¿no? Por ejemplo, en el Perú,
diremos, ¿no? ¿Cuál fue su temperatura más alta, su temperatura más baja? Y ahí sacamos la oscilación térmica. Por último, ¿qué diferencia existe entre los vientos constantes y los periódicos? Los vientos constantes, sabemos, como su nombre lo indica, es una dinámica de la circulación de la atmósfera de forma permanente y sopla en la superficie con dirección ¿hacia dónde? Hacia el ecuador, como son los alisios. Y los contralisios, que son vientos ascendentes en las zonas del ecuador que viajan en alta atmósfera en sentido contrario a los alisios. En cambio, los vientos periódicos soplan periódicamente, como su nombre mismo lo dice, ¿no? No son permanentes, sino que estos soplan de una dirección a otra y se forma por diferencia de la temperatura y precisiones entre el mar y la tierra. Ejemplo de estos vientos periódicos son las brisas y los monzones. Muy bien, chicos, los espero esta semana en clases para poder desarrollar nuestro tema de repaso de la semana 1, 2, 3 y 4. Recuerden seguir cuidándose. Cuídense.